Muy bien, entonces lo prometido, una clase sobre los doshas. Este es un concepto, una idea fundamental de la Ayurveda. Y la capacitancia, una idea fundamental de la física. Mi objetivo para esta clase es conectar estas dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver. La capacitancia con los doshas. Arrancamos con la hipótesis o la presunción de que no sabemos nada ni de los doshas ni de la capacitancia. Empecemos por la capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia es la habilidad que tenemos de absorber, retener y liberar. Vamos a escribirlo. Absorber, retener, liberar. ¿Qué? ¿Liberar qué? Bueno, puede ser, por ejemplo, aire y la capacitancia se relacionaría con un pulmón. Un pulmón es un capacitor neumático. Podemos absorber, retener y liberar, por ejemplo, cargas eléctricas y sería un capacitor. Podemos absorber, retener y liberar calor y eso sería la capacitancia térmica. Podemos absorber, retener y liberar cuerpos, pesos, por ejemplo, la capacitancia elástica, la elasticidad de un cuerpo. Podemos absorber, retener y liberar pensamientos, la memoria. O sea que esta capacidad de absorber, retener y liberar está presente en todas partes en la física y también más allá de la física. Lo vamos a ver en el Ayurveda. Entonces eso es la capacitancia. Repasando un poquito lo que vimos hasta ahora, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos 5 elementos en la naturaleza y el significado, en vez de ponerle una palabra a Akasha, llamarlo espacio, simplemente vamos a buscar un significado más amplio. Akasha significa campo y fuente, de donde todo proviene. Eso es el Akasha. Existencia sin forma es el aire. O sea, todo lo que existe, existe en el aire. Como el pez existe en el agua, nosotros existimos en el aire y todo, las plantas, todo lo que existe en la tierra existe en el aire, pero no tiene forma, el aire no tiene forma, existencia sin forma. Forma sin substancia es luz, forma, rupa, luz, lo que vemos es luz, pero no tiene sustancia, es energía pura. Sustancia sin estabilidad, agua. ¿Por qué? Porque es sustancia, es materia, pero no es estable, tiende a moverse. No podés retener el agua sola, se desparrama, ¿no? En cambio, sustancia estable es la materia o tierra. Digo esto para aclarar que tierra a veces pensamos que es un poquito de tierra, no, tierra es algo más. La idea de Prifti es algo más amplio que simplemente decir tierra. Bueno, esos son los 5 Mahabhutas. Vimos también que con los Mahabhutas se relacionan los 5 sistemas de percepción, Jnana Indriya, los 5 sistemas de acción, Karma Indriya, esto lo vimos en la primera, segunda clase. Después vimos sistemas interiores al cuerpo y sistemas exteriores al cuerpo. Todo lo que vimos en estas clases es lo que estudia la biología. Lo que debiera estudiar la biología. En un programa completo de biología tendríamos que saber lo que es el ciclo del carbono, el ciclo del agua, la fotosíntesis, entenderlo de verdad, cómo funciona el sistema reproductorio, cómo funciona el sistema circulatorio, el plasma, el sistema digestivo, qué sé yo. Esto sería un programa de biología y después nos metimos en la física y ahí soy consciente que los compliqué un poquito más, pero en realidad es mucho más simple. Es entender que algo se mueve porque algo empuja. Esta ley de causa y efecto. Esto causa un efecto que es el movimiento. Por ejemplo, el voltaje causa el movimiento de cargas, la presión causa el movimiento de un volumen de aire hacia adentro o hacia afuera del cuerpo, la diferencia de presión. El viento se mueve por diferencia de presión. El calor se mueve por diferencia de temperatura. Un volumen de agua se mueve por diferencia de presión. También podríamos decir que el agua cae por diferencia de altura, porque el agua, como vimos, es materia y la materia está sujeta a las leyes de la mecánica, pero también podemos bombear agua para arriba. Por ejemplo, el corazón manda sangre al cerebro. Diferencia de presión empuja un volumen de agua. Y una diferencia de altura empuja a una manzana a caer. Hoy vamos a ver el concepto entonces de capacitancia y vamos a empezar por el
elemento menos sutil que es el elemento tierra, y para eso vamos a hacer un dibujito. Newton sentado abajo de un árbol, que el árbol parece una palmera, pero en realidad era un árbol de manzanas. Y le colgamos de una rama. La rama puede actuar como si fuese un resorte, y de esa rama hay una manzana colgada. ¿Qué significa eso? Que hay una fuerza en newtons que empuja hacia abajo, y esa fuerza hace que el resorte se estire. El concepto de elasticidad es el concepto de elasticidad, o la constante de elasticidad, es la relación entre la fuerza y el estiramiento. Digamos, cuanto más fuerza le pongo a un resorte, más se estira. Esa ley se conoce como la ley de Hooke. Se dio cuenta de que el estiramiento es proporcional a la fuerza. Cuanto más fuerza le pones a un resorte, cuanto más peso le colgas a un resorte, más se estira. Hooke se hizo famoso por esa pavada. Ta. Entonces la constante de elasticidad es la relación entre el peso y la variación de altura. Ley de Hooke. Elasticidad se aplica a los músculos, por ejemplo, la elasticidad. Los músculos son los elásticos del cuerpo. También podemos hablar de tendones. El agua tiene una característica que es muy poco compresible, casi nada. O sea, el agua no se comprime. Entonces, si yo quiero cambiar un volumen de agua metiéndole presión, no voy a poder. El agua sirve para transmitir. El agua transmite. ¿Transmite qué? Transmite presión, como vimos en la prensa hidráulica. Si yo quiero comprimir un líquido, el líquido lo que hace es transmitir esa presión para todas las paredes del recipiente. Entonces, esta es la razón por la cual el corazón es el encargado de transmitir la energía al cuerpo. Porque la sangre no se comprime, entonces es fácil mandarla lejos. Mientras que el aire se comprime, entonces es fácil retenerlo en los pulmones. Fíjate que el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, el aire busca absorber, retener un tiempo largo, alta compresibilidad, y después devolver. En cambio, la sangre recibe y transmite, recibe y transmite. Esto significa que la sangre tiene muy baja capacitancia. ¿Qué pasa con el calor? Este es un concepto fundamental de la física. La capacitancia térmica es la cantidad de energía o de calor que recibimos, o que recibe un cuerpo, un sistema, para aumentar la temperatura. Esto en física se conoce como capacitancia térmica. Por ejemplo, el agua, para que 1 kilo de agua aumente 1 grado, necesita 4200 joules. Y la arena, para que 1 kilo de arena aumente 1 grado, necesita menos, ponerle 180 joules por grado. O sea que el agua se calienta despacio, alta capacitancia térmica, y la arena se calienta rápido. Esto hace que distintas partes de la Tierra, por ejemplo, el agua y la arena, ponerle que este es el agua y esta es la arena, ¿no? El agua absorbe el calor del sol y la arena también absorbe el calor del sol, pero la arena enseguida se calienta. Entonces, ¿qué pasa? Durante el día la arena está caliente y el aire caliente sube. Y el agua está fresca, entonces el aire frío baja porque es más denso. Y viene viene un aire fresco, porque al subir el aire caliente genera una diferencia de presión que atrae al aire fresco. Cuando yo estoy sentado en la arena, 2 cosas pueden pasar. La arena me puede quemar la cola y el aire fresco del viento del aire oceánico viene hacia la tierra. De noche la arena se enfría rápido, o sea que el aire fresco baja, y el mar todavía está tibio. Entonces el viento viene de la tierra al agua, y eso hace que las olas tengan un buen rulo para surfear, porque viene viento de tierra. O sea que la diferencia de capacitancia térmica es responsable de los movimientos de aire en la atmósfera. Y el hecho de que el agua tenga una alta capacitancia térmica es fundamental, porque eso hace que las nubes absorban el calor del sol durante el día y nos devuelvan ese calor a la noche. Las nubes son como nuestras mantas, nuestras frazadas. De día nos protegen del sol y absorben el calor del sol, y de noche nos devuelven ese calor, y la tierra está templada por eso. Si nosotros fuésemos a la luna, por ejemplo, donde no hay atmósfera,
no hay vapor de agua. Pasar del sol a la sombra es pasar de más 200 a menos 200 grados. Por eso en los desiertos las noches son tan frías, 50 grados bajo cero por ahí, y los días tan cálidos, porque no hay humedad. O sea que la humedad produce este tan maravilloso y milagroso efecto invernadero. Divino, el efecto invernadero es fundamental. El tema es cuando tiramos a la atmósfera gases que incrementan por demás el efecto natural de esta atmósfera tan perfecta. Si nosotros le quemamos dióxido de carbono, bueno, estamos generando gases que absorben calor y aumenta la temperatura global y bueno, todo lo que ya sabemos. Digamos que la naturaleza sola es perfecta. En el aire entonces, acá lo vimos, la compresibilidad, voy a anotarlo, la compresibilidad, yo puedo variar el volumen, puedo meter, qué sé yo, 1 litro, en una botella de 1 litro, puedo meter 1000 litros de aire. Eso es energía almacenada, ¿eh? Y es fundamental para compresibilidad. El concepto de compresibilidad es fundamental, por ejemplo, para las herramientas neumáticas, las pistolas de aire comprimido. Y en los circuitos eléctricos, los capacitores son unos tanquecitos, se habrán visto si son curiosos, son tanquecitos que almacenan cargas, se los representa con 2 placas paralelas. Si yo esto lo conecto a una pila y le pongo un switch, la pila pónganle 12 volts, el capacitor va a tomar las cargas, las va a almacenar, cuando cierro el switch, ¿verdad? Se carga. ¿Qué hace un capacitor? Se carga de cargas y se descarga cuando lo necesita. Son fundamentales, son como los resortes de un circuito. Cuando en un circuito faltan cargas, el capacitor te las da. Cuando en un circuito sobran cargas, el capacitor te las toma. Sirven también como timers. Por ejemplo, si yo quiero setear la alarma de mi casa, lo que hago es aprieto un botón que carga un capacitor y me da 1 minuto para salir de casa y ese capacitor está como conectado. Y cuando salgo de casa, libera la carga y desconecto el circuito. Entonces, capacitores eléctricos, capacitores neumáticos o pulmones también, o garrafas, las garrafas, capacitores térmicos, el agua, capacitores que en realidad son transmisores hidráulicos y elásticos, capacitores mecánicos. Ese es el concepto de capacitancia que ya está relacionado con todos los campos de la física. Y nos queda, bueno, la fórmula siempre es fácil, pero no hace falta recordarla. Esto dividido, esto da capacitancia. Ahí está. El Faraday es Coulomb por volt. Bueno. Entonces, ¿qué vimos en física? En física vimos algo se mueve y algo empuja, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Esto por esto da energía. Esto sobre esto da capacitancia. Y si a esto lo divido por tiempo da caudal. Y si el caudal lo relaciono con la diferencia de potencial, me da resistencia, por ejemplo. Y si el caudal lo multiplico por la diferencia de potencial, me da potencia, energía, potencia, capacitancia, caudal, resistencia. Esos son los conceptos que están en un programa completo de física. Esto sería un milagro si los alumnos saliesen de las escuelas entendiendo todos estos temas que vimos. Ya está, pueden entrar en cualquier facultad de ingeniería, tranquilos, porque se conocen las fórmulas que relacionan a esos conceptos. ¿Qué tiene que ver esto con el Ayurveda? Bueno, primero vamos a escucharlo al Swami Purna Chaitanya, cortito, un video de 2 o 3 minutos explicando el secreto de los elementos y de los doshas. Y después que veamos eso, vamos a pasar a relacionar la capacitancia con los doshas, como prometí. En Ayurveda han clasificado
a las personas en 3 tipos de constituciones del cuerpo-mente. Una es Pita, predomina el fuego. Otra es Vata, predomina el espacio y el aire. Y Kapha, donde hay más agua y tierra. Es muy interesante ver porque todo está hecho de 5 elementos, pero en algunos hay más o menos. Por ejemplo, una persona que más pita, el cuerpo va a tener más calor, va a tener un cuerpo caliente, una contextura mediana, un intelecto agudo. Un Kapha va a tener un cuerpo más pesado, va a ser más lento, una mente más estable. Una persona Vata muy delgada, inquieta, incluso la mente inquieta, arrancan y dejan cosas por la mitad. Así, si vos podés conocer tu prakriti, tu constitución, que cualquier doctor ayurvédico te lo puede decir, sabés qué cosas te hacen bien, cómo son las relaciones con las personas, qué comidas comer, qué rutinas hacer, cuál es la forma de mantener la mente en paz y el cuerpo saludable. Y esto no solamente en el aspecto grosso, también en el aspecto sutil. Los elementos sutiles son los tanmatras que nos permiten percibir los 5 elementos. En el momento de la creación se dice de los tanmatras, el aspecto tamásico se transformó en los elementos, agua, aire, tierra y espacio. El aspecto rayásico se transformó en nuestros órganos de acción que nos permiten mover, hablar, todas estas cosas. Y el aspecto sátvico se transformó en los órganos de percepción, ojos, oídos, nariz. En realidad, habilidad para escuchar, habilidad para ver, ¿no? Entonces, los elementos sutiles que están adentro nuestro, los tanmatras, nos permiten percibir los elementos que están alrededor nuestro. Saber esto es muy interesante, porque, por ejemplo, una persona pita tiene una percepción de la vista más aguda, porque está más ese tanmatra. De la misma manera, una persona kapha, donde hay más agua y tierra, el sentido del olfato y gusto van a ser más predominantes. Y una persona donde hay más aire y espacio, más vata, es más sensible al oído. Entonces, si 3 personas, Vata, Pitta y Kapha, van de picnic, cada una lo va a describir distinto. Si le pedís que describan lo que vieron, lo que sintieron, Pitta te va a decir, mirá, los colores, era tan hermoso, verde el bosque. Kapha te va a hablar de los olores. Vata te va a hablar de los sonidos, los pájaros. De esta manera, cuando vos ves todas estas cosas, cómo se conectan, cómo nuestras percepciones e interacción con el mundo se conecta con nuestro prakriti, con nuestra naturaleza. Entonces, aprender eso tiene mucho valor y la Ayurveda nos da ese regalo. Bueno, entonces lo que vimos es esto, ¿no? Vimos que los doshas son principios inteligentes de la naturaleza, principios vitales inteligentes. Es distinto que los gunas eran cualidades de la naturaleza, incluso preexistentes a los elementos, mientras los doshas son distorsiones que se manifiestan en la naturaleza. Guruji, cuando habla de doshas, también habla de distorsiones que se manifiestan en la naturaleza, que están presentes en cada célula del cuerpo, en cada paisaje afuera del cuerpo, en el alimento, y también que predominan en los distintos órganos del cuerpo. Acá está un poco explicado cuáles son los órganos donde hay vata, donde hay pita y donde hay kapha. Esto lo podemos ir viendo despacito después. ¿Con qué se relaciona Vata? Porque como controlan todas las actividades y procesos, bueno, Vata controla los movimientos. ¿Ah? Tiene que ver con el sistema nervioso, con prana, con el movimiento de la energía, la división celular, la respiración, la circulación, las emociones. Va a haber una relación indudable entre Vata y Rayas, ¿no? Que son cosas distintas. Pita, transformaciones, metabolismo, sistema endocrino, enzimas, fuego,
la digestión, el sexo, la homeostasis, tiene que ver con el intelecto y el coraje. Kapha, la estructura, el crecimiento, la estabilidad, la protección del cerebro, la espina dorsal, el estómago, la memoria, relacionados con la generosidad, la comprensión, la calma. Es interesante, acá está, ¿no? Kapha, agua y tierra. Pitta, fuego y aire. Vata, aire y espacio. Están todos dentro nuestro, están presentes en el cuerpo, son distorsiones de la naturaleza que se manifiestan en nuestro cuerpo. ¿Tá? Mientras hay vida, hay doyas en el cuerpo. Y están presentes también fuera del cuerpo en todo lo que tiene vida, todo lo que comemos, todo lo que vemos, lo que respiramos. Vamos a agarrar el concepto de capacitancia que vimos recién y vamos a analizar ese concepto en los doyas. Entonces, relacionada con el espacio, la memoria, la capacidad de recordar, retener y recuperar o devolver recuerdos, la memoria, capacitancia intelectual. En Vata, bueno, predominan ánimos cambiantes, se aburren fácilmente, son muy sensibles, son despiertos pero son indecisos, tienen mala memoria, empiezan una cosa y no la terminan. Vata, aire y éter, ¿no? En Pitta son más irritables, son muy intensos, son carismáticos, entienden y recuerdan, son muy inteligentes y muy decididos, fuego y agua. Kapha, personalidades estables, lentos para aprender pero con una excelente memoria en el largo plazo. Esa es la capacitancia en el plano de la memoria o en el espacio de la memoria. ¿Qué pasa con la capacitancia pulmonar, la respiración, relacionado con el aire? O sea, ¿cómo respira un Vata? Respiración corta, poco amplia, rápida. Pitta, una respiración normal y profunda. Kapha, una respiración pausada, amplia, lenta, tranquila. Eso es en cuanto a la capacitancia pulmonar. Capacitancia térmica, ¿cómo reaccionan las distintos doyas ante el calor? Por ejemplo, el metabolismo es una función del cuerpo humano que tiene que ver con el calor. Vatas son propensos al estreñimiento, fácil digestión, eyaculación precoz, fríos. El Vata busca calor. El Pitta, en cambio, no. El Pitta le escapa el calor, es muy sensible al calor, pero también pueden sufrir de acidez. Tienen buena digestión, metabolismo poderoso, mucho apetito. Kapha, metabolismo más lentos, abundantes heces, una alta capacitancia térmica. Acuérdense que Kapha es agua. Kapha, agua y tierra, o sea que absorben, retienen. El Kapha no tiene problemas, se puede quedar un rato largo bajo el sol. ¿Qué pasa con la circulación, el pulso? Este es un tema dentro de la Ayurveda pero súper complejo, el pulso radial. Te toman el pulso con 3 dedos, cada dedo indica cómo está uno de los 3 doyas, porque acuérdense que estos 3 doyas están presentes en nuestro cuerpo, no es que tenemos solo uno, puede ser que uno esté predominando, pero uno puede, si saben tomarse el pulso bien, puede ver cómo está Vata, cómo está Pitta y cómo está Kapha dentro de nuestro cuerpo. En general, la piel, el pelo y los labios de las personas Vata son secas. La circulación es rápida y el pulso es débil. O sea, rápido pero poco profundo, débil. 8 a 100 pulsaciones por minuto. El pulso se mueve como una serpiente. Los Pittas son aceitosos en la piel, en el pelo y en las heces. Producen mucho sudor y orina. Pulso normal, 70-80. Se mueve como una rana. El pulso. Los de Vata son más frescos, melena espesa, ondulada, buena hidratación, pulso lento, de 60 a 70 pulsaciones, el pulso se mueve como un cisne. Todo esto sacado de manuales de Ayurveda, no estoy inventando nada, ¿no? ¿Qué pasa con la estructura física, o sea, la estructura y la musculatura, el cuerpo? La capacitancia mecánica. Vata son delgados, poca musculatura, ligeros, inquietos, se mueven con paso rápido y una elasticidad baja. Pitta son bien proporcionados, armónicos, normales en peso, altura, musculatura y buena elasticidad.
En cambio, Kaphas son de cuerpo fuerte y vigoroso, robustos, estables, musculosos, tienden a engordar, obesidad, son más lentos en el movimiento, más suaves y alta elasticidad muscular. Bueno, estos serían un poco por ejemplo, una conexión que se me ocurrió a mí para terminar las dos cosas juntas entre capacitancia y tridoyas. Podríamos hacer lo mismo con la resistencia, con la potencia, con la energía. Digamos, podríamos mirar a las personas a través de los conceptos de la física, podríamos mirar los paisajes también a través de los conceptos de la física y conectarlos con los doyas y los gunas. Y eso es lo que permite, como decía Swami, es saber un poco qué es lo que nos conviene comer, cómo nos conviene relacionarnos, de qué manera. Esto nos permite conocernos un poco más. O sea, entender nuestra naturaleza, nuestro prakriti, nuestra naturaleza, nos permite entender la naturaleza. Porque nuestra naturaleza y la naturaleza son uno. Samnya, Purusha, Prakriti. Bueno, nada más.